Muy buenas tardes. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, les da la más cordial bienvenida al webinar Ciudades Sustentables. Les informamos que este webinar está siendo grabado y será compartido en nuestro canal de YouTube llamado Imagina TV. Saludamos muy cordialmente a nuestros panelistas, el doctor Ignacio Chan Jordán, el doctor Jorge Isaac Perén y como moderadora científica la doctora María Lourdes Peralta. La Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas de la CENACIT organiza esta serie de webinars denominados Conexión Ciencia con Exbecarios, con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los exbecarios del programa de becas IFARU CENACIT y cómo sus estudios impactan de manera positiva el avance de la ciencia en nuestro país. Durante este webinar podremos escuchar de primera mano los avances sobre el tema de las ciudades sustentables. Al final de las exposiciones, abriremos un espacio para preguntas, las cuales pueden ir colocando en la sección de chat que está habilitada en esta plataforma. Sin más preámbulo, damos paso al primer panelista de esta tarde, el doctor Ignacio Chan Jordán. Es doctor en automática y robótica, con más de 30 años de labores en la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha ocupado diversos cargos administrativos en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y director de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha participado de proyectos de investigación con financiamiento internacional y nacional relacionados con la movilidad de personas con discapacidad visual o auditiva para sistemas de alerta temprana, desplazamientos en el transporte público de pasajeros o en interiores de edificaciones, sistema de reproducción de riesgo de desastres en municipios y sistema de monitoreo para insumos médicos en la región metropolitana de salud del MINSA. Su área de investigación, movilidad para personas con discapacidad, gestión integral de riesgo de desastre y educación en ingeniería. Actualmente es el vicedecano de investigación, posgrado y extensión de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. El doctor Chan nos compartirá el tema ¿Podemos convertir a la ciudad de Panamá en una Smart City? Adelante, doctor Chan. ¿Puede activar su micrófono, doctor? Sí. Muy Los buenas. demás apagamos nuestra cámara. Cómo no. Muy buenas tardes, público general, a los demás miembros de la mesa principal. Hoy nos corresponde nuestra conferencia ¿Podemos convertir a la ciudad de Panamá en una Smart City? Para ello, vamos a dar una breve introducción. Vamos a ver algunos puntos de nuestra problemática, algunas experiencias que nosotros hemos desarrollado y por último, pues, las conclusiones y recomendaciones. Según el BID, una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo. Nos quedamos así. ¿Está alguna ciudad de Panamá acorde con esa definición? ¿Somos el centro del desarrollo? Además, debe incorporar tecnologías de la información y la comunicación en la gestión urbana, uso de estos elementos como herramientas para estimular información. Allí, otro puntito. Un alcalde
en la capital, diseñó un sistema informático para la distribución de placas y todo lo demás. Llega un alcalde nuevo y quiere volver para atrás. De nuevo, ¿estamos colocando a las personas en el centro del desarrollo? También se establece que se debe promover un desarrollo integrado y sostenible. Si esto es así, las ciudades inteligentes se tornan innovadoras y competitivas, atractivas y resilientes. Ustedes han escuchado mucho hablar de Medellín, una ciudad que se ha hecho mucho en este aspecto, y la población en términos generales, usted va allá y te ve la diferencia, la gente se siente parte de. Entonces, esos elementos integradores, motivadores, permiten a la población, a todos nosotros, sentirnos que somos parte de una ciudad y que podemos aportar y brindar el mejor esfuerzo para beneficio de todos, porque al final lo que hagamos por lo demás, lo hacemos también por nosotros mismos. Entonces, las ciudades inteligentes deben también permitir la inclusión de todo tipo de ciudadanos. Ahora analicemos nuestra ciudad. Ni siquiera las personas que no tenemos discapacidad podemos caminar en las aceras. Las pocas que hay están ocupadas por otros espacios, otros usos. O usted ve cómo personas estacionan su auto en la acera. O sea, hay, no sé, una insensibilidad ciudadana que a veces da temor. Pero bueno, poco a poco, a través de la educación, nos estamos dando cuenta que necesitamos que la ciudad también, que nosotros seamos parte de la solución en esta ciudad. Fíjense que si eso es así, ¿cuántos nuevos servicios se pueden ofrecer de forma más eficiente? Usted se siente rápidamente atendido porque ha tenido la solución enseguida y no tiene que esperar días o a veces hasta meses para que usted un trámite se le resuelva. Por eso, la aplicación de tecnologías, por ejemplo, Internet de las Cosas, facilitan mucho esto. Y hay que incluir a las personas con discapacidad, porque ellos también son parte de nuestra ciudadanía, son seres humanos igual que nosotros y que deben ser incluidos. Por eso la parte de inclusión tiene que ser también tomada en cuenta. Entonces, una ciudad inteligente debe garantizar un desarrollo sostenible. Ahí viene el detalle de la resistencia, la adaptación al cambio climático, etc. Ahí hay mucho que aportar y las universidades pueden ser ejemplo, motor de eso, de ese desarrollo sostenible. Somos los que formamos jóvenes. Entonces, si les vamos inculcando esto, ellos deben colaborar en esa dirección. ¿Por qué? Porque eso incrementa la calidad de vida de todos nosotros. Nos facilita todo. Ahí viene entonces el tema de la eficiencia. La ciudad tiene mejor recurso porque puede hacer las cosas más eficientemente. La eficiencia energética y el ahorro, etc. Hay elementos que permiten a que nosotros como ciudadanos podamos tener una mejor calidad de vida. Y además permite que las personas tengan autonomía para su desplazamiento, para su movilidad, en este caso las personas con discapacidad.
y de esa manera puedan hacer sus actividades cotidianamente autónomamente o lo más autónoma posible, porque esa es la idea. Yo creo que todos necesitamos tener algo de eso. Y pensamos, un tema importante que a veces no lo vemos así, pero todo lo que hagamos por las personas con discapacidad, a favor de las personas con discapacidad, lo hacemos para bien, para nosotros también. Porque ténganlo por seguros, todos, absolutamente todos, vamos a tener algún tipo de discapacidad. Por accidente, por enfermedad o por edad. Todos. Los únicos que no tienen o los únicos que no tendrán son los que se mueran primero. Entonces, preparemos las condiciones porque eso también va a repercutir en nuestra calidad de vida cuando tengamos las discapacidades. Entonces yo exhorto a que pensemos en eso, todos y todas las universidades, no importa de qué especialidad sean, tienen que participar de eso. Además, tenemos otro problema que ya ustedes se imaginan, el crecimiento poblacional. Nuestras ciudades están superpobladas. Fíjense cuántas personas viven en la ciudad capital. Y si no nos preparamos para atender ese cúmulo de personas, esto va a ser un caos. Porque lo que se prevé es que la población crezca enormemente. Encima, no estamos haciendo nada para procurar que haya desarrollo en zonas rurales, en otras provincias, para que la gente no tenga que emigrar a las ciudades. Entonces, hay otro elemento que podemos aportar las universidades. Acercar la investigación a las comunidades, llevar tecnología, movilizar a las personas, presentarles que ellos también pueden ser parte de. Por eso es cómo podemos reducir ese efecto de crecimiento acelerado y la presión que va a haber sobre el entorno. Ya ustedes lo estamos viendo. Y este país, pues, lamentablemente, no sé por qué no hemos tenido autoridades que miren hacia la ciudadanía. Miren los problemas que tenemos actualmente. Pero bueno, las universidades tienen que aportar independientemente de los problemas que existan. Tenemos que salir a dar soluciones a la población. Tenemos que acercar la investigación a la sociedad, a los problemas sociales, a los daños que la gente está sintiendo. Allí tenemos que entrar y transformar esos problemas en investigación aplicada, porque en realidad tenemos la capacidad para eso. Bueno, ¿qué requerimientos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué especificaciones requerimos? Primero, datos. Hay que recoger datos, hay que medir. Y miren que aquí en la ciudad se miden cosas por montones. ETESA mide los ríos. La autoridad del canal también mide ríos y tiene otro sistema solamente para la cuenca del canal. Les pongo esos dos ejemplos nada más. Vaya usted a accesar alguna de esas fuentes de información para sacar predicciones, para sacar investigación. Vaya y pregunte si puede accesar a eso rápidamente. Entonces, tampoco estamos viendo
esas bases de datos que existen tienen que estar a la disposición de los investigadores. ¿Cómo nosotros podemos predecir cosas si no podemos tener los datos? Las predicciones de inundación. ¿Y cómo queremos evitar algunos problemas si no tenemos los datos? Y no es que no existan, muchos existen, pero qué difícil es sacarlos para poder hacer investigación. Eso es sencillo. Si esto se diera, hay un montón de nuevas oportunidades de investigación. Y ahora, de manera multidisciplinaria, equipos de investigación trabajando diferentes bases de datos, viendo, analizando predicciones, etcétera, cuándo es el mejor momento para la siembra, porque no va a llover en este periodo, dada la predicción que lo que se tiene de los datos históricos, etcétera. O puedo ir prediciendo todos estos elementos. Entonces, aquí hay un montón de facilidades que ya existen, solamente hay que buscar la forma de que sea accesible a los investigadores. Entonces, debe proporcionar un sistema de apoyo a la toma de decisiones, porque si usted tiene esos datos, si usted puede hacer ese análisis de datos, usted puede entonces tomar una buena decisión o una mejor decisión que incide en la ciudadanía. Porque si yo necesito que el presupuesto sea tanto y no tengo más, pero si yo hago un análisis de datos de acuerdo al rubro que yo esté analizando, si yo puedo, en qué momento voy a necesitar tal más cual cosa, bueno, entonces en ese momento se compra o en ese momento se tiene ya listo la compra para eso a tiempo antes que se dé el problema. Puedo reducir parte del presupuesto porque no compro por comprar, compro con base científica. Entonces, ese apoyo a la gestión que significa tener y analizar los datos es de beneficio muy grande para todos. ¿Qué experiencias nosotros como grupo? Nosotros tenemos un grupo de investigación en el cual participamos dentro de la Universidad Tecnológica, pero también han habido intentos por transformar la ciudad. Entonces, aquí en 2017, se ofreció de forma gratuita el servicio tecnológico de Smart City. ¿Eso siguió? No se sabe. Nosotros, como decía, por parte del grupo nuestro de investigación, hemos estado trabajando con los municipios en un programa que tenemos aquí para verificar las gestiones de riesgo, los niveles de riesgo, etcétera, dentro de los municipios. Y aquí les presentamos algunas imágenes de lo que nosotros hemos trabajado. Movidis 1, que es la movilidad de las personas con discapacidad visual dentro del transporte público de pasajeros, y Movidis 2 dentro de los espacios cerrados. Y el tema del sistema de alerta temprana que se diseñó para la cuenca de Ropacora, que incluye a personas con discapacidad visual y auditiva. ¿Qué planteamos? Tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad económica, los recursos existen. No se necesita tanta inversión para eso, solo es cuestión de que exista la política hacia allá. Entonces, además, contamos en la Universidad Tecnológica con cierto equipamiento y laboratorios que facilitan este desarrollo de estos sistemas de información. Y además, si esto se hace bien, podemos reducir la migración del campo a la ciudad, generando polos de desarrollo, por ejemplo, a nivel de agroindustria,
o de ecoturismo, etcétera, etcétera. Y podemos llegar a ir un poquito más abajo y ya no solamente hablar de una ciudad inteligente, podemos también hablar de una comunidad inteligente, que ya hemos visto que hay ciertas zonas en este país que ya tienen el potencial para ser autosuficientes, que no necesitarían ni siquiera del Estado para ellos autodesarrollarse sosteniblemente. Eso existe, jóvenes. Eso existe, señores. Aquí en Panamá. Aquí tenemos entonces las referencias y le agradecemos la atención. Muchas gracias, doctor Chan, por su presentación. Invitamos a todos a encender sus cámaras. Nuestra segunda presentación tiene como título Mueve Panamá: oportunidades y limitaciones en la investigación del edificio y la ciudad. Este tema es presentado por el doctor Jorge Isaac Perén. El doctor Perén recibió su diploma de arquitecto y urbanista, al igual que su maestría en diseño sostenible y eficacia energética, en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Recibió también su doctorado de doble titulación en la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda y en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Obtuvo su postdoctorado en la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda y retorna a Panamá después de acumular 17 años de experiencia en oficinas de ingeniería y arquitectura en Brasil, Inglaterra y Holanda. Es profesor, investigador y consultor en diseño sostenible y eficiencia energética, promotor del Plan de Movilidad Activa de Panamá y del proyecto piloto de movilidad activa y reforma urbana The Green Path. Es el director e investigador principal del proyecto de investigación y desarrollo titulado #Mueve Panamá, enfocado en la movilidad activa y en el microclima urbano en Panamá, financiado por la CENACIT. Es fundador y director del grupo multidisciplinar de investigación científica Sustainable Building and City y presidente de la empresa HIP Plus Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería. Fundador y editor general de la revista científica Subcity y reviewer de diversas revistas científicas internacionales. Miembro del Consejo Brasileño de Arquitectura y Urbanismo, del Colegio de Arquitectos, de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Con ustedes, el doctor Isaac Perén. Adelante, doctor. Muchas gracias a CENACIT por la oportunidad. Silvia, si me confirmas si la presentación ya se observa. Sí, doctor, ya se observa. Muchas gracias. Muy agradecido con la oportunidad que una vez más CENACIT me ofrece y al mismo tiempo es una gran responsabilidad y compromiso y a la vez emoción compartir este palco virtual con los colegas profesores, la doctora Peralta y el doctor Chan. Excelente exposición, doctor Chan. Eso abre espacio para que no tenga que problematizar mucho encima de sus atinados comentarios. Pero sí es válido reforzar que cuando observamos los desafíos de Panamá, el 60% de los adultos mayores de 40 años sufre una de las mayores pandemias antes de la pandemia que actual vivimos, que
conocida también como la pandemia de la sobrepeso y la obesidad. Un dato muy significativo. Al mismo tiempo, en Panamá existe un auto por cada casi 3 habitantes. Y el sector transporte es el sector que más consume energía. Más del 40% de la energía la consume el sector transporte. De igual manera, el 45% de los peatones involucrados en siniestros viales, pues fallecen. Eso quiere decir que de cada 2 peatones en un siniestro vial muere 1. Significativamente son indicadores muy gritantes y como común denominador tienen la ciudad. Sin duda, la ciudad es en gran medida a través de su diseño un inductor de comportamientos saludables. Con un buen diseño podemos caminar, con un buen diseño podemos andar en bicicleta y tener una ciudad para todos. Para niños en bicicleta, para adultos en bicicleta, consecuentemente menos dinero en gastos de salud pública. Así que en esa línea podemos destacar que la mayor parte de nuestra ciudad están representadas a través de estas fotografías. Y una de las grandes preguntas que nos hemos hecho en los últimos 4 años o 5 años de haber regresado a Panamá ha sido cómo transformar a Panamá en una ciudad sustentable con movilidad urbana eficiente, y específicamente con el proyecto MOVE. Una gran pregunta que evidentemente no va a ser respondida en gran medida a través de un proyecto de 1 o 2 años, sino a través de la colaboración con investigadores nacionales, que como mencionó el profesor Chan, existe mucha capacidad en nuestro territorio. Pero sí vale destacar que en nuestros inicios, sin ningún instrumento, apenas con una cámara fotográfica, nos dedicamos a hacer observaciones de las dinámicas peatonales, como por ejemplo, en esta fotografía observamos que a pesar de una ampliación de una acera y un cambio de pavimentos, apenas menos del 3% de los peatones en los horarios comprendidos entre 11 y 2 de la tarde no transitaban por ese sector. Nos dedicamos así en nuestros primeros años en Panamá a realizar lo que llamamos mapeamientos peatonales. Muchos de esos mapeamientos peatonales pues destacaban evidentemente que había un patrón muy singular, que era que los peatones siempre buscaban la acera perimetral a edificios, entre otros aspectos. Muchas de estas investigaciones se dieron en conjunto y en colaboración con estudiantes de la Facultad de Arquitectura que muy agradablemente accedieron al desafío. Y muchas de estas publicaciones pues están en la revista Subcity, el link está abajo y los invito a que puedan informarse acerca de ellas. Pero cuando observamos la literatura internacional, es importante mencionar que la ciudad está constituida por diversas características físicas para transformarla a ella en realmente un espacio agradable. Por ejemplo, el ancho de la acera, el ancho de la calle, el volumen del tráfico, entre otros aspectos, inciden directamente con la calidad de los espacios públicos. Y dicha calidad, pues, evidentemente, provoca reacciones en los peatones. Reacciones que son, por ejemplo, de seguridad, de atracción y de comodidad. Un sector con las cualidades necesarias, pues, provoca que los peatones caminen por dicho sector. Pero en las investigaciones científicas a nivel internacional, específicamente en Latinoamérica, existe un gran vacío en hacer correlaciones entre el microclima y cómo eso de una u otra manera incide en la peatonalidad. De manera que recientemente, gracias a los fondos de Senacid para desarrollar el proyecto MOVE Panamá, hemos realizado con mayor intensidad mediciones de campo. Pero aquí es válido hacer una primera acotación. Panamá es una ciudad diversa en términos de morfología urbana. En la foto superior izquierda observamos nuestra ciudad colonial, es decir, el casco antiguo, con calles estrechas, residencias adosadas, con un cierto problema. El viento, por la condición de adosamiento, él no penetra las manzanas o las cuadras. En la foto del medio tenemos el modelo de ciudad jardín, diseñada en los preceptos del urbanismo moderno,
en las cuales ya hay más áreas verdes, el viento ya entra más fácilmente. Sin embargo, esa no conexión entre edificios provoca en algunos sectores que la radiación solar sea un punto significativo para la peatonalidad. Y la foto superior derecha, la foto de Paitilla, por ejemplo, con edificios altos, evidentemente, por un lado, a pesar de ser barrera al viento, pues por el otro también producen sombra, lo cual es positivo. En nuestros estudios de campo podemos destacar aspectos importantes. En el chat creo que les hice, bueno, no les llegué a colocar esta pregunta, pero me gustaría que esta información quedara con ustedes. Hemos encontrado en sectores de la ciudad de Panamá que pavimentos de concreto empleados en acera han alcanzado temperaturas superficiales mayores a los 60 grados centígrados. Sin embargo, el mismo material aplicado en aceras en condiciones de sombra, ya sea por árboles, la presencia de edificios o otras razones, pues la temperatura superficial simplemente oscilaba entre 25 y 30 grados. Esto es importante porque de una u otra manera estamos levantando la cantidad de datos necesarios para poder hacer correlaciones con los patrones de comportamiento peatonales que existen y que hemos investigado en los últimos 5 años. Estos estudios se han elaborado a lo largo de los 2 últimos años en el proyecto MOVE Panamá, en los sectores del Ingenio, El Obarrio, Paitilla, La Cresta, El Cangrejo. Y en esos sectores se han evaluado diversos indicadores. Les puedo compartir algunos. Por ejemplo, si observamos en la foto de la izquierda, Obarrio tiene un reticulado, un trazado, un tejido urbano reticulado, ortogonal, con manzanas relativamente pequeñas o próximas a la manzana ideal. Una manzana ideal es de 100 metros por 100 metros o 1 hectárea. Podemos decir que es el sector en Panamá que se acerca o que tiene un indicador de peatonalidad en lo que respecta a tamaños de manzana que se acerca más a lo ideal. Sin embargo, tenemos otros sectores con situaciones muy críticas. Es decir, la mayoría de los otros sectores tienen grandes manzanas, entre otros aspectos o otros indicadores de peatonalidad un tanto deficientes. En términos de, como les mencioné, por ejemplo, los colores fríos, azul, verde, son indicadores o colores que representan buenos números o buenos valores para uno de los parámetros evaluados en temas de peatonalidad. Sin embargo, los colores calientes, entiéndase anaranjado, rojo y así por delante, son colores que indican pobres valores con respecto a los indicadores de peatonalidad. Y observamos que la mayor parte de los sectores tienen colores calientes. En otros sectores también hemos evaluado que, vinculados a la peatonalidad, la conexión o la relación de las intersecciones conectadas, y de igual manera la mayor parte de los sectores tienen deficientes valores con relación a la peatonalidad. Hemos también tenido la oportunidad con el proyecto MOVE de incorporar otros parámetros vinculados al tema de microclima y ambiente. En el caso, esta imagen presenta el particulado, la presencia de partículas PM2.5 en sectores de la ciudad. No es más que partículas que surgen o que están presentes en el ambiente, como por ejemplo en función de la combustión de vehículos. Y muchas veces respiramos, muchas veces no, la mayor parte las respiramos, pero hay muy poca información al respecto. En nuestros estudios realizados hasta la fecha encontramos obviamente una relación o una correlación entre la mayor intensidad vehicular. Obviamente tiene sectores también con mayor intensidad de partículas en el aire. En la misma línea estamos realizando mapas de ruido en diversos sectores. Podemos destacar que también, obviamente, en la mayor intensidad vehicular existe también mayores niveles de ruido. Destacamos algunos sectores que han alcanzado arriba de los 100 decibeles en periodos entre el mediodía y la 1 de la tarde. Estos últimos resultados han sido bien interesantes porque nos dan la oportunidad de poder, como mencioné anteriormente, establecer correlaciones con los estudios previos relativos a la peatonalidad.
Y así hemos dado el salto también a otras investigaciones relativas a la movilidad activa. La movilidad activa, para quien no sabe, es la peatonalidad, el uso de bicicletas e incluso el uso de transporte público. Y con el enfoque en integrador, que al mismo tiempo podamos evaluar microclima y movilidad, hemos también realizado un estudio sobre el potencial de la bicicleta en Panamá. Y para nuestra sorpresa, a pesar de que los encuestados, 26.8% eran los que habían tenido alguna experiencia o que tienen alguna experiencia en el año de subirse a la bicicleta, nos sorprendimos a observar que más del 50% de estos encuestados estaban dispuestos a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Esto nos llevó, pues, en los últimos años a también hacer una propuesta de un plan de movilidad en bicicleta y un plan de movilidad activa que integre los corregimientos con el mayor potencial de usuarios, no solo de usuarios potenciales para caminar, sino también para el uso de bicicleta. Y pues como mencioné anteriormente, gracias a Senacid estamos desarrollando el estudio de la movilidad y del entorno físico para el uso eficiente de la energía, que en inglés nos da el acrónimo MOVE Panama, y así que los invito a que pues, estén pendientes para las próximas difusiones de los resultados parciales de este proyecto muy interesante, que sin duda estará inyectando importantes directrices para los planos de ordenamiento territorial de la ciudad de Panamá, como también para las directrices y normas de diseño e incluso crear una plataforma o una directriz de diseño para temas de movilidad activa en Panamá. Hay varias acciones en este sentido, pero este proyecto MOVE Panamá, como mencioné anteriormente, tiene la ventaja de que integra el componente movilidad urbana con el componente microclima. La mayor parte de las investigaciones hasta entonces se enfoca únicamente a aislar la problemática de movilidad y no incorpora la temática de microclima. Sin embargo, es lo que ha hecho la literatura internacional muy pocas veces porque es reflejo de los países que más investigan. Si caminamos en Inglaterra, probablemente el sol no sea un problema, pero si caminamos en Panamá, el sol sí ya pasa a ser un actor importante a considerar. De manera que la temperatura superficial de pavimentos, las propiedades térmicas de pavimento es una excelente oportunidad para la Universidad Tecnológica como para la Universidad de Panamá para proponer nuevos materiales acordes no solo con las intensidades altas de radiación, sino también con las altas intensidades de precipitación. Y definitivamente que el microclima es uno de los aspectos más importantes que ahora le estamos dedicando mucho esfuerzo y que sin duda se debe integrar en los planos de ordenamiento territorial. En Panamá muy pocos planos o muy pocos estudios involucran, por ejemplo, o consideran el viento. El viento es un componente fundamental en el diseño de los edificios y diseño de la ciudad. El objetivo general de este proyecto MOVE, pues básicamente busca desarrollar un estudio integrado entre diseño urbano, microclima y movilidad urbana, con el objetivo, pues, de analizar más los sectores urbanos de uso mixto y de alta conectividad. Creo que sin duda los resultados parciales ya vienen dando luces de la importancia de darle continuidad a este estudio. Un llamado especial a Senacid para que nos continúe apoyando y que podamos pues, dar ese retorno a través de resultados donde el beneficio al final es de todos, no solo de la academia, sino del ciudadano, que es el que más necesita que nuestras ciudades y nuestros espacios públicos sean de mejor calidad. Los espacios públicos es una oportunidad de mejora en todas las ciudades de este país, pero para producir grandes espacios públicos o espacios públicos adecuados, la investigación multidisciplinar en dicho tema necesita crecer. Hay muy poca investigación, muy pocos productos a nivel nacional, pero es una oportunidad. Dentro de esa oportunidad, hace 4 años visualizamos la idea de
de crear una revista enfocada en ciudad y edificios. De ahí surge la revista especializada en diseño de ciudad y edificio, que es la revista Subcity, la cual invito a que la mayor parte de los resultados que hacemos pues están enfocados sin duda en Panamá, con el objetivo de crear un ecosistema y fomentar la cultura de la investigación a nivel de pregrado y mañana probablemente o en los próximos años pues poder darle un poco de más profundidad a los estudios a través de programas de maestría y doctorado que tanto necesita este país en temas de diseño de ciudad. El próximo año estaremos cumpliendo la versión 5 de la revista Subcity. Los invito a todos a que de una u otra manera apoyen esto, pues tenemos la suerte de corroborar año a año las capacidades que tenemos aquí en Panamá. Públicamente agradezco a los colaboradores e investigadores de este proyecto MOVE, quienes han participado de una u otra manera en el desarrollo de este proyecto muy importante Panamá, muy importante para Panamá, pero también para el resto del país, pues las directrices y los resultados que estamos generando tienen la intención de que sean replicables o incluso implementados en municipios del interior. Pues el clima, la cuestión climática ha sido o ha pasado desapercibido en la mayor parte de los planes urbanos e incluso en las propuestas actuales de diseño urbano. De igual manera, es importante destacar y felizmente que hemos trabajado y hemos llegado a compartir esta experiencia de la investigación con excelentes alumnos, excelentes profesionales. Infelizmente, el tema de la continuidad es algo que necesitamos trabajar en Panamá, la continuidad en la capacitación y de estudiantes y profesionales en temas de investigación. Infelizmente, los 3 estudiantes de izquierda a derecha no hacen parte más del equipo por diversos aspectos que no vienen al caso mencionar, pero sin duda el agradecimiento en esta y muchas otras ponencias, pues sin duda han participado a pesar de la pandemia en el desarrollo de este proyecto. También tenemos tesistas de extrema calidad y excelencia comprometidos con la investigación. Y para finalizar, me gustaría pues destacar algunas conclusiones que obviamente tendremos otras oportunidades para ampliar un poco más. Por ejemplo, en temas de ciudad es importante crear un microclima urbano agradable y para esto la relación entre altura del edificio, la distancia entre los edificios y la orientación del cañón urbano, que no es más que la orientación de las calles o la avenida, son fundamentales en la entrada del viento o en la protección contra la radiación solar directa. Hay muy poca investigación en este tema, incluso a nivel internacional, así que es una excelente oportunidad. Y aquí en Panamá se debe considerar específicamente por las características climáticas que tenemos. Y principalmente si queremos, bueno, ya no es un queremos, tenemos que trabajar para priorizar la movilidad activa, para que las personas puedan caminar, para que las personas puedan utilizar medios de movilidad alternativos como la bicicleta, el scooter y principalmente mejorar la calidad del transporte público para que nuestras ciudades sean más saludables y más eficientes. En esa línea es importante también preservar e incluso aumentar la infraestructura verde, entiéndase árboles y áreas verdes, y conectarla a lo largo de los corregimientos de nuestras ciudades. Debemos también considerar los aspectos anteriores para crear una infraestructura dedicada a la movilidad activa. No podemos pensar que una acera por sí sola va a propiciar o va a inducir a que las personas caminen. Hay un conjunto de variables que pueden maximizar la peatonalidad en nuestras ciudades. Es importante entenderlo primero, trabajar con los especialistas, obviamente desarrollar más investigaciones, pero esto es fundamental para el bien de nuestras ciudades. Estamos consumiendo extrema cantidad de energía en transporte. Las personas se están movilizando en carros particulares, no es porque quieren, sino muchas veces porque el transporte público no atiende la demanda, pero de la misma manera no estamos pensando o repensando nuestras ciudades para
que la movilidad activa se transforme en una opción en todos los sectores de nuestro país. Bien, los resultados parciales hasta el momento muestran indicadores de transitabilidad eficientes y para cerrar, pues, importante, para los líderes y autoridades gubernamentales es importante el acceso público a los datos, como lo mencionó el profesor Chan. Importante destinar más fondos a proyectos de I+D en ciencia urbana del edificio. La importancia de promover concursos públicos de diseño urbano. Y de igual manera también, como lo mencionó el profesor Chan muy atinadamente, la universidad debe de pasar de una institución de docencia a una institución basada en la investigación. Solo así mantendremos nuestros docentes actualizados y generaremos la demanda de conocimiento y solución de problemas que este país requiere. Así que muchas gracias a todos. Les dejo mis contactos y ojalá podamos establecer colaboraciones y trabajar juntos por un mejor Panamá. MUF Panamá. Muchísimas gracias, doctor Perén, por compartir esta interesante presentación. A continuación, nuestra moderadora científica, la doctora María Lourdes Peralta, nos brindará sus conclusiones sobre los temas presentados. La doctora Peralta es graduada en licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, dentro del capítulo de honor Sigma Lambda. Obtuvo los títulos de maestría y doctorado en Ingeniería Civil del Purdue University en Indiana, Estados Unidos. Además, posee una especialización en docencia universitaria. Forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde se ha desempeñado como coordinadora de carrera, coordinadora de investigación y coordinadora del programa de maestría en Administración de Proyectos de Construcción. En el área de investigación, centra sus esfuerzos en el análisis de infraestructuras críticas, dirigiendo estudios financiados por instituciones nacionales como la CENACIT. Ha publicado y participado como conferencista en congresos en Budapest, Hungría, Las Vegas en Estados Unidos, Virginia Tech en Estados Unidos, además de las conferencias en congresos de la American Society of Civil Engineers en Texas y Seattle. Entre el 2004 y el 2006, presidió la Comisión para la Evaluación y Primera Visita de Pares al Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Desde el 2011 hasta el 2013 se desempeñó como directora ejecutiva de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería. Estuvo a cargo de la coordinación general de las actividades para la creación, construcción e implementación del Instituto Técnico Superior Especializado desde el año 2016, para posteriormente desempeñarse como gerente educativa de ese instituto. Con ustedes, la doctora Peralta. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos nuevamente y pues queremos agradecer a los expositores estas interesantes presentaciones y como siempre a CENACIT por dar el espacio para que se den este tipo de intercambios tan interesantes, ¿no? Antes de concederle a nuestros asistentes el espacio para preguntas, vamos a usar unos minutos para resaltar aspectos de estas interesantes presentaciones. Primero vamos a usar de referencia una definición que nos compartió el doctor Chan y que está contenida dentro de la literatura del BID, en la que se describe una Smart City o una ciudad inteligente como aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo. Y también resalta el doctor Chan que incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana. Las Smart Cities también están preparadas para abordar temas de seguridad, temas de movilidad, atención de desastres, conectividad, por mencionar algunos ejemplos.
Y es en este contexto que resaltamos de la presentación del doctor Chan un mensaje en positivo de las posibilidades de aportar desde la investigación al desarrollo de ciudades sustentables, particularmente en el caso de la ciudad de Panamá, la cual desde hace ya muchísimos años cumple con las características de un centro urbano con rápidos crecimientos poblacionales. Y si sumamos a eso que en estos crecimientos poblacionales tenemos características diversas que satisfacer. Y bien lo mencionó él también, un número importante de poblaciones con algunas limitaciones para su incorporación en la vida diaria. Los primeros resultados presentados por el Dr. Chan pues dan un ejemplo de los beneficios e impactos esperados de estudios como estos. Bien nos presentó pues los avances que hay en los dos proyectos de investigación que lleva adelante, que tratan sobre la inclusión de personas con discapacidad, especialmente de discapacidad visual, e incorporarlas a una vida productiva, prevé obviamente mejores condiciones en general para esta población. Claro está, un reto importante y que también mencionó el doctor Chan es poder extender estos beneficios a otras áreas del país, generando también condiciones en otras áreas para limitar de alguna manera el movimiento de poblaciones que se concentran solamente en un área del país y que se cuente pues con los datos para la toma de decisiones. La perspectiva de los estudios del doctor Perén se da desde la movilidad activa, otro tipo de movilidad claramente definida por el doctor Perén, pero igualmente relevante por su impacto en otras áreas. Si consideramos que cambios en la movilidad pueden traer beneficios ambientales medibles y viceversa, porque se crea aquí como un tipo de causa-efecto, efecto-causa, pues entendemos que la importancia de crear ciudades sustentables va más allá de una simple comodidad. Su impacto se mide desde la economía, desde el ambiente y, como bien lo presentó el doctor Perén, desde la salud, que es otro factor muy importante. Como mencionado también durante su presentación, tenemos retos importantísimos para que se consideren condiciones más agradables y seguras para peatones y ciclistas. Se desprende de esto y se resalta la importancia de los diseños urbanos que pongan a las personas en el centro del desarrollo, que es básicamente pues, el objetivo de ciudades sustentables. Y es valioso resaltar el enfoque del doctor Perén, que incorpora temas de la disposición de nuestra ciudad y cómo ha ido variando esta en el tiempo, lo que impacta la temperatura, el movimiento del viento y finalmente la comodidad de peatones y ciclistas y obviamente la forma en que estos van a tomar decisiones. Pues aun cuando el trabajo por delante es enorme, nos sentimos optimistas de las mejoras a futuro, considerando el aporte de profesionales que como el doctor Perén y el doctor Chan puedan seguir liderando estudios para la toma de decisiones basadas en información y pues que se sigan logrando avances significativos en estas áreas. Vamos ahora a abrir un espacio para escuchar las preguntas de algunos de los asistentes. Ya tenemos algunas en el chat. Y pues quiero nuevamente mandarle el agradecimiento y la felicitación a los expositores y también a Senacid. Muchas gracias, doctora Peralta. Tenemos una pregunta en el chat de Miguel Chen Austin. Dice, buenas tardes, esta pregunta es para el doctor Perén. ¿Han considerado la utilización de herramientas de información geográfica como ARCGIS o QGIS para medición del confort térmico del peatón como alternativa a la medición local termográfica? Sí, sin duda. Nosotros utilizamos en este caso el ArcGIS como plataforma para alimentarla con nuestros datos de campo. Obviamente de ahí se pueden hacer diversas
formulaciones matemáticas para llegar a otras, pero el tema de confort ambiental no depende directamente de esa plataforma. El tema de confort ambiental depende más actualmente de la correlación no solo de la temperatura superficial, sino del levantamiento más de otros parámetros como la humedad, el viento principalmente, que es difícil de tenerlo a la escala del peatón, y solo así con datos del viento y, por ejemplo, humedad relativa con temperatura del aire podemos por ahí generar un modelo numérico más cercano para incorporarlo a ArcGIS. Pero antes necesitamos datos, qué es lo que estamos haciendo. Incluso utilizar otros softwares más para el estudio de confort térmico. En este momento ArcGIS lo utilizamos más como un gestor de datos para poder hacer correlaciones de manera más fácil, pues son datos georreferenciados, así que sin duda es una plataforma que hay que utilizarla sí o sí cuando hablamos en ciudad o la plataforma amiga que es el QGIS, ¿no? Pero sí estamos trabajando en eso. Magnífico. En el chat no tenemos más preguntas, doctora Peralta. ¿Usted tiene algunas preguntas para los panelistas? Sí, me gustaría hacerle unas preguntas al doctor Shan. Pues su grupo de investigación siempre va a la vanguardia en muchos de estos temas que tienen que ver con el uso de la tecnología. Usted mencionaba en su presentación el Internet de las cosas como una herramienta que a futuro va a lograr impactos importantes en todo lo que es las actividades cotidianas. Desde el punto de vista de la investigación relacionada con ciudades sustentables, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué podríamos investigar para lograr mejoras inmediatas en el entorno de nuestra ciudad? Bueno, excelente pregunta porque tiene múltiples respuestas. Recordemos que una ciudad inteligente no solamente se mide por un solo aspecto. Fíjese, nada más el punto que nos ha traído el doctor Perén, un solo punto. Y mire todo lo que se ha planteado, lo que él ha podido encontrar registrando datos, haciendo análisis de datos, etc. Entonces, por allí hay un punto. La movilidad vial. Ese es otro problema enorme que tiene nuestra ciudad. ¿Cómo mejorar eso? Acuérdate, ahí en la Universidad Tecnológica tenemos ahí especialistas que están haciendo esos estudios. De hecho, estuvimos viendo en Betania cómo mejorábamos alguna situación con estudiantes, etcétera, porque, como dice el doctor Perén, hay que hacer equipos multidisciplinarios. Y en el equipo que nosotros estamos trabajando, tenemos de diferentes facultades, estudiantes de diferentes facultades también entrelazados, haciendo los monitoreos, etcétera. Y es lo interesante. Como decía, la capacidad la tenemos, los técnicos lo tenemos, los estudiantes lo tenemos. Lo único que no hemos tenido todavía es la capacidad política para enfrentar estos retos. Eficiencia energética, movilidad, el detalle de los desechos de la basura. Bueno, hay bastantes temas y cada uno de ellos tiene ¿cómo decir? Una cantidad de posibilidades de desarrollo. Y por eso es que yo digo, no solamente las dos universidades. Esto debe ser una cosa que todas las universidades debieran estar aportando desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico, desde la pedagogía, desde la educación. O sea, hay un montón de aristas que se pueden ir trabajando en conjunto, porque, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando el detalle de la movilidad en transporte público de pasajeros. Oye, qué interesante un estudio de todo lo que es el transporte público en el país, la historia del transporte público. Eso no se ha escrito. Y que lleguemos de allí hasta ver cómo nuestra ciudad fue creciendo, cómo fue evolucionando con el transporte hasta llegar a lo que tenemos, que es el metro, pero que todavía puede seguir evolucionando. Entonces, hay cosas interesantes que se pueden obtener, pero que la gente que quiera hacerlo, dennos las herramientas.
darnos las facilidades para que lo hagamos. Y en ese aspecto siento que la CENACIT está haciendo su aporte. Claro, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo nos integramos y empezamos a trabajar todo esto, porque para beneficio del país significa también para beneficio de nosotros. Todo lo que está haciendo el doctor Perein, al final, ¿a quién beneficia? A él también, a su equipo, a todos, porque lo que hagamos por lo demás repercute en nosotros, y eso es lo que tenemos siempre que tener en mente, siempre trabajar para los demás, porque no nos queda de otra. Somos seres humanos. Así y si no trabajamos para los seres humanos, ¿para quién vamos a trabajar? Gracias, doctor. Voy a aprovechar para hacerle otra pregunta al doctor Perein antes de darle paso a uno de los que está en el chat. Doctor, usted mencionaba que una respuesta que les llamó la atención es que algunos de los que respondieron indicaban que sí estaban dispuestos a cambiar su medio de transporte, la bicicleta. Algunos mencionan también que el clima, que es algo que usted también tocó dentro de su presentación, pudiera ser una limitante. Sin embargo, cada día vemos a más personas utilizando este medio de transporte. Ya los que tenemos cierta edad recordamos que antes esto era bastante común en el interior del país utilizar bicicleta. ¿Qué puede estar motivando a estas poblaciones a ya tomar acción sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte? Bueno, excelente pregunta. Yo quiero ilustrarla de la siguiente manera. Yo soy positivo ante la pandemia y el COVID-19 porque nos ha traído cambios significativos a la academia y que hoy podamos estar en diferentes puntos a través de esta plataforma haciendo este webinar. Yo tengo la seguridad que cuando retomemos a un estado normal, nosotros vamos a considerar el webinar o de este tipo de encuentros dentro de nuestro menú de opciones. El problema es que en Panamá nosotros no tenemos el menú de opciones porque no se le ofrece al ciudadano. El ciudadano nunca va a decir y va a ver, ¿sabes qué? Me estoy gastando $120 a la semana utilizando mi carro para andar solamente 5 kilómetros y en esos 5 kilómetros a las 8 o 9 de la mañana pierdo 1 hora de mi tiempo. Tenemos que darle opciones. El propio ciudadano se va a dar cuenta que no es válido gastar $120 en gasolina, ni perder 1 hora en el tránsito. Y ahí comienza a aparecer las otras variables de la ecuación en la toma de decisión. ¿Qué es más cómodo? ¿Qué es más económico? Y por ahí, si le damos la tercera, sería sensacional. 40% de los adultos, más del 50% de los adultos mayores de 40 años sufren de obesidad, señores. Eso tiene desdoblamientos en diabetes y una serie de informaciones. Si el Ministerio de Salud se diera cuenta de la oportunidad que la ciudad le representa para disminuir los costos con las personas que ya están con algún tipo de enfermedad como diabetes, ellos invertirían ellos mismos y le darían plata al MOP para crear infraestructuras para que las personas caminen, pero todavía tenemos una visión desintegrada de lo que es ciudad. Entonces la prevención, ofreciendo al ciudadano la posibilidad, oye, haz deporte, 15 minutos es la actividad que la Organización Mundial de la Salud determina para que el ciudadano trabaje. Entonces, intentando ser un poco directo en la respuesta, creo que en la medida que el propio ciudadano se dé cuenta que hay en la ecuación, vas a tener economía de energía, vas a tener una mejor calidad de vida porque vas a tener mejor salud. Y también le vas a dar el espacio a tus niños. Es imposible. Nosotros hemos encontrado en la Universidad de Panamá con actividades estudiantes de 23 años que nunca se han experimentado una bicicleta. O sea, son situaciones muy críticas que como país y ciudadanos debemos de pensar. El clima sin duda es otra variable, pero créeme que en estos momentos, como estaba la gasolina hace una semana, muchos se hubiesen bajado del carro. Y ojalá nosotros caminemos para disminuir las resistencias y le demos la oportunidad, porque la bicicleta es buena para todas las capas sociales, porque le da un mejor estado de salud, pero también para el ciudadano de a pie que le cuesta gastar y no tiene la opción de tener un medio de transporte de calidad para moverse de su casa a su trabajo. O sea, es un proyecto, tiene un componente social muy grande y económico, porque al final también el que quiere, pues lo usa.
Pero si me lo permiten, a mí me gustaría ir hacia atrás con una pregunta que muy bien, la respuesta que dio el profesor Chan. Y yo creo que lo más significativo, nosotros no podemos hablar de ciudad sustentable si a las personas que están con la capacidad de aportar no se le dan las herramientas. Nosotros no podemos hablar de ciudad sustentable si, por ejemplo, la universidad no rompe el modelo y se le da espacio a los investigadores, a las personas que pueden estar en la universidad. Más del 60% del producto científico de este país, de investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigación, no están en nuestras universidades. Son indicadores, así como el tema de la obesidad. Esos deben ser indicadores fundamentales para nosotros comenzar a decir y ver qué está pasando. Las investigaciones que yo hago, bueno, porque por ahí me entró la chispa de la curiosidad y demás, pero no son investigaciones que debieran estarse haciendo con alumnos de pregrado, de cuarto, de quinto año, de licenciatura, sin subestimar su capacidad. No. Son investigaciones que debieran hacerse a través de una estructura científica donde participan estudiantes de maestría y doctorado. Nosotros ya debemos pensar en grande, olvidémonos de las licenciaturas. Nuestros chicos deben de ya estar preparados para irse a una especialización fuera o dentro de nuestras propias universidades. Aquí hay 2 excelentes profesionales de la UTP y sin duda hay muchos más, no solo en la UTP, sino en otras universidades. La investigación no solo se debe hacer con estudiantes de licenciatura, a nivel de maestría y principalmente de doctorado. Es ahí donde se va a impactar directamente, es ahí donde se le va a entregar a la sociedad resultados y es ahí donde se le va a entregar a las empresas el diferencial para innovar y la economía desplazarse a otra escala a nivel nacional. Tenemos una última pregunta del señor Miguel Chen. Dice, dadas las necesidades de cambio a nivel urbano para mejorar movilidad y confort del peatón, calidad de aire, ruido térmico, y que esto involucraría una inversión económica y de tiempo considerable, ¿cuál sería un aspecto clave para medir el impacto y retorno de esta inversión? Wow. Debo ser sincero, esa es una pregunta que me sacó de base y no te tengo la respuesta. Porque nosotros, infelizmente, siempre andamos con el número de cuánto pongo y cuánto retorno. Y eso es lo que nos ha castigado a lo largo de los últimos años. El mediatismo, soluciones paliativas. Nosotros no podemos pretender que la investigación te va a dar un resultado para hoy. Nosotros sí debemos pensar que lo que invertimos, ojalá nos dé un resultado hoy, sí, ojalá nos dé un resultado hoy, pero en la medida que capacitemos al mayor número de personas, eso va a ser una curva logarítmica, va a ser exponencial. Entonces, en este momento, la investigación científica urbana, donde entran los sistemas de confort térmico y peatonalidad y movilidad, está en pañales. Está en pañales en Panamá y en Latinoamérica, porque el autocentrismo de nuestras ciudades ha caracterizado el diseño urbano de la mayor parte de las ciudades de Latinoamérica y sin duda la de Panamá. Entonces ya eso entró en el tema cultural. ¿Cómo bajar a las personas del carro? El tema del confort ambiental puede aliviar un poco y acelerar el cambio hacia una movilidad activa, pero creo que el confort térmico, hay sin duda un campo de inversión a hacerse, pero yo diría que muchas personas ven el clima como una resistencia, así que yo creo que es un tabú, porque por ejemplo nosotros en temas de investigación científica vinculada al edificio hemos medido de temperatura y le hemos preguntado a las personas cómo se siente sin ellas saber, y 27, 28 grados es una temperatura normal, pero ellas no lo saben. Entonces siempre decimos que el clima por ahí es una resistencia, pero bueno, hay mucha investigación que hacer. No sé si respondí la pregunta. No sé si la interpreté bien, pero ojalá, gracias al profesor Chen, 2 preguntas muy buenas. Muchas gracias a todos entonces por haber participado en este webinar. Agradecemos a todos por sus comentarios en los chats, por las felicitaciones para los panelistas, por las presentaciones que han compartido en el día de hoy con nosotros. Agradecemos a todos. Les recomendamos que sigan las redes sociales de la CENACIT como @CENACIT, en donde se actualizan diariamente las actividades y las oportunidades que tiene la CENACIT para ofrecer.
Le recordamos que este webinar está siendo grabado y va a ser compartido en el canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV. Les deseamos a todos muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hasta pronto.